Hola, bienvenido al Discipulado en Casa. En esta ocasión traemos un tema muy lindo que sabemos que va a ser edificación para tu vida. Le hemos titulado El precio de la obediencia. Esperamos que nos des unos minutos de tu tiempo para poder hablar y estudiar la palabra de Dios. Amén. Sí, va a ser una bendición el poder transmitir este programa y dejarles a saber, hermanos, a todos los que nos están escuchando, los saludamos, que cada martes esperamos este momento para poder transmitirle un mensaje, un tema, aunque sea corto, pero que sea de edificación para su vida. Así que te vamos a pedir que abras tu Biblia, si la tienes allí presente en tu celular o física, en Gálatas 2:20, donde dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué bonito verso, y qué claro, qué directo. Amén. Muy directo. Y la situación que estaba viviendo el apóstol Pablo en ese momento era de que él estaba exhortando a una iglesia que había comenzado bien y estaba terminando mal. Siempre he creído que sí importa cómo empezamos, pero lo más importa que nosotros permanezcamos en aquello en lo que hemos comenzado, especialmente si es lo correcto. El apóstol Pablo les dijo: empezaste bien, ¿quién os enseñó mal? ¿Quién os hechizó? Entonces, el tema de hoy es bien importante, mi amor, porque yo quisiera transmitirles, conforme a las Escrituras, de que en realidad no es fácil ser obediente. Ser obediente de alguna manera nos va a costar bastante. De hecho, fue el pecado que se cometió al principio, la desobediencia. Entonces, lo contrario que nos va a ayudar a agradar a Dios va a ser la obediencia. Y para eso se necesita pagar un precio. El apóstol Pablo dice: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Entonces, una de las cosas que debemos entender es que para obedecer a Dios necesitamos morir a nosotros mismos. Y eso es difícil, morir a nosotros mismos. En la palabra de Dios encontramos diferentes ejemplos, pero quisiera yo hablar acerca un poquito de los retos en la obediencia, porque ¿por qué desobedecemos? Porque va más allá de nuestras fuerzas a veces aquello, y nuestra alma se opone y quiere obtener el placer temporal, quiere obtener el deseo personal, y entonces nos encontramos que el yo es más fuerte que lo que Dios quiere. Sí. Y lamentablemente, mi amor, en estos tiempos, y el hombre así es, que busca más su beneficio personal que obedecer a Dios. Es muy difícil, ¿verdad? Porque vemos cómo el tema, claro, ¿verdad? Lo dice, el precio de la obediencia. Hay un precio que pagar, ¿verdad? La salvación se nos ha dado gratuita, pero a veces pensamos que porque ya Dios lo pagó todo, que nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada de nuestra parte. Sí. Y estamos equivocados, porque hay mucho que tenemos que hacer. No nos podemos ganar la salvación de ninguna manera, y no estamos diciendo eso porque la palabra no lo dice así. Pero sí hay un sacrificio que se debe de hacer diario, y es de morir a nuestros deseos de la carne, como lo dice aquí Gálatas. Morir frecuentemente es algo no fácil. El apóstol decía: día a día muero. Lo quiere decir que ayer cediste, porque la Escritura dice: si el trigo no cae a tierra y muere, no puede llevar fruto, pero si muere va a llevar mucho fruto. Entonces quiere decir que la muerte, primero es la muerte y después es el fruto. Jesucristo primero muere y después venimos nosotros a ser el resultado de su victoria a través de la muerte. Entonces, obedecer a Dios va a retarnos. El obedecer a Dios, vamos a tener que decirle al Señor: Señor, auxíliame, porque si no me presento ante las circunstancias muerto a mí mismo, posiblemente voy a ceder a mi propio yo. Voy a ceder y voy a comenzar a ceder a mis propios deseos. Esa fue la manera como le ganó el pecado a Eva. Dice que miró el fruto, lo deseó y dijo: eso se ve bonito.
y lo deseó para sí mismo. Entonces, nosotros tenemos, mi amor, una vez más, vuelvo a decirle a los hermanos que nos están escuchando, servir a Dios no es fácil. No. Y el precio es morir a ti mismo. Entonces, en la Escritura encontramos una historia, ¿verdad?, que yo quisiera, por lo menos para sacar algunos ejemplos de dónde debemos de morir, qué se nos va a presentar, porque posiblemente tenemos victoria en una cosa, pero más adelante viene otra cosa que vamos a tener que decir, exacto, Señor, yo estoy muerto a mí mismo. Exacto. Fíjese que antes de que vaya la historia, dice la palabra de Dios que José, el que Dios usó para que el pueblo de Israel fuera preservado en Egipto, dice que recibió la orden de su padre cuando él de alguna manera falleció. Recibió la orden después de la gente, no vayan a dejar mis huesos en Egipto. Exacto. Y a José, cuando hubo el arrebatamiento, cuando Moisés, 400 años después de que habían pasado, llevaron el cuerpo muerto de José, balsamado, no sé cómo, pero y fue el único que no se quejó. Pasaron el desierto, pasaron problemas y él no se quejaba. Todos los demás se quejaron, hasta Moisés se quejó. Exacto. El único que no se quejó fue el muerto. Entonces, quiere decir que nosotros tenemos que caminar este proceso muertos a nosotros mismos. Y duele, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es confrontativa. Oh, sí. La palabra de Dios nos hace ver, nos hace preguntas que generalmente el ser humano no se hace. Y yo creo que ahí es donde duele más, ¿verdad? Empezamos con los 10 mandamientos, ¿verdad? No matarás, no levantarás falso testimonio contra tu prójimo, no adulterarás, no robarás. Bueno, 10 mandamientos que a la vez dice uno, bueno, híjole, qué difícil, ¿verdad? La palabra de Dios definitivamente es confrontativa, confronta nuestro estado pecaminoso, en nuestro estado caído, y no lo confronta el Señor como para decirnos, para acusarnos, para avergonzarnos. No, siempre lo confronta con un fin de redimirnos, con un fin de que nos miremos y digamos, voy por este rumbo, ya no voy a seguir así, sino que el fin de Dios en su palabra, por tantos ejemplos que el que vamos a leer ahorita, es de traernos nuevamente a su camino, acercarnos nuevamente, a reconciliarnos nuevamente con Él. Nunca la confrontación de Dios es, a menos que ya sea un pecado, ¿verdad? Que no hay muy poco. Casi todo pecado es perdonable para el Señor. Excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo. Exacto. Y casi todo se redime por sangre, y la sangre de Cristo Jesús tiene poder. Y abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Bueno, todas estas cosas, pero el tema de hoy es que hay un precio que pagar si queremos obedecer a Dios. Exacto. Y el precio tiene que ver con nosotros mismos. Nosotros tenemos que decirle, Señor, ya no quiero vivir yo, quiero que Cristo viva en mí. En la Escritura encontramos, mi amor, un pasaje en primer libro de Reyes, capítulo 15, tengo entendido, 13. O 13, 15, dice la Escritura, relata la historia de un profeta joven y un profeta viejo. Así lo titula, si usted busca en su casa. No lo vamos a leer, pero por causa del tiempo. Pero este profeta joven recibió una orden de Dios. Y representa a este profeta joven al cristiano. No importa el tiempo que tú tengas, Dios te va a dar una orden a algo que tienes que hacer, sea en tu familia, sea en tu congregación, sea en diferentes partes. Y Él te va a dar, si nosotros recibimos una orden de Dios, pues la tenemos que llevar a cabo. Exacto. Y este profeta joven recibió una orden: ve y profetízale a un altar. Imagínese usted, no a una persona, no a un pueblo, a un altar. El altar representa el lugar de comunión donde el hombre y Dios se reúnen, pues para Dios para recibir y el hombre para dar. Entonces, ve y profetízale al altar, pero al altar no que está en Jerusalén, sino el altar que está en Betel.
y Betel quiere decir casa de Dios. Pero ese altar era ilegítimo, a pesar de que estaba en un lugar que se llama casa de Dios, que un lugar fue visitado, no era el lugar correcto donde Dios había ordenado que se hiciera un encuentro con el Señor. Y ese altar recibió esa profecía y le dijo: oh altar, altar, así dice el Señor, ahorita los sacerdotes están haciendo ofrendas, pero va a llegar el día que en ti se van a quemar huesos de sacerdotes, huesos humanos. Y para que vean, y él añade este profeta, y para que vean que Dios está hablando, en este momento este altar se va a quebrar y sus cenizas van a ser derramadas. Y dice la Escritura que ese momento el rey estaba ofreciendo. El rey que estaba ahí era Jeroboam. Y Jeroboam era un rey que Dios le había entregado 10 tribus. Y Roboam, hijo de Salomón, solamente se había quedado con 2, con Judá. Entonces, aparentemente, Jeroboam estaba haciendo lo correcto, como celebrando en un altar. Pero estaba en lo incorrecto, haciéndolo en el altar equivocado. Entonces viene el Señor y habla al altar, y cuando el rey se da cuenta, señala al profeta, y cuando dicen apréndanlo, se le seca la mano al profeta. Sí. Y el profeta pues vio que se le cae el incensario que traía el rey, y se quebra en ese momento el altar, la ceniza sale, y entonces se cumple la palabra de Dios. Ahora, esto es lo importante, y aquí es donde comienza el precio de la obediencia. Número 1, este profeta se tenía que enfrentar a un rey. Estaba exponiendo su vida. Cuando nosotros obedecemos a Dios, o Dios nos pide que hagamos una cosa, la primera cosa que debemos de saber es que estamos exponiéndonos. Pero si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y este joven profeta obedeció, y a pesar de que el rey lo señaló, Dios lo respaldó secándole la mano, y le grita: por favor, varón de Dios, ora para que se me restaure la mano. ¿Y sabe qué fue la segunda cosa que hizo este profeta, mi amor? No tuvo rencor, sino que oró por el rey y le dijo: Señor, restáurale la mano. Exacto. Una de las cosas que tenemos que saber, si nosotros hemos muerto nosotros mismos, mi amor, no somos rencorosos. Si no, nosotros dijéramos a ay Señor, quiero que sanes a este no porque me cae mal, a ¿se imaginas? Escogiéramos pues, ¿verdad? De que humanamente, porque así somos, tenemos esa tendencia, esa inclinación de que si me hacen mal, si no me obedecen, o si no hacen exactamente, lo que estoy yo diciendo. El yo siempre es el ego, voy a actuar en contra de ellos, ¿verdad? Y muy bien lo que hizo usted, y dicen que era un profeta joven, de hecho así lo relata la historia. Exacto, y entonces viene y ora por el rey se restaura, y entonces viene una tercera, se puede decir, tentación. Ven a mi casa. ¿Quién no quiere ir a la casa del rey? Ven a comer a mi casa y te voy a dar presentes, le dijo, te voy a dar regalos. Pero Dios le había dicho que no fuera, ¿verdad? Entonces le dice este profeta: no puedo hacerlo, ni aunque me des la mitad de tu reino. ¿Cómo nos podemos ver tentados después de que Dios nos usa y que la gente a veces está agradecida, ¿verdad? Y quiere traernos aquí? ¿Cómo poder poner un balance? Sí. Para que no nos vean que nosotros fuimos lo que lo hicimos, sino que fue Dios en nosotros. Sí. Y si no estamos muertos, vamos a decir: sí, tráteme bien, porque para la otra, si no, no le hago este milagro. Sí. Para otra vez ya no oro por usted, pensando que uno fue. Y no podemos nosotros vender los dones. Es cuando ahí comenzamos a vender los dones. Por eso, si no morimos a nosotros mismos, nos vamos a dar el paquete a nosotros y no le vamos a dar la honra a Dios. Sí, Dios le había dado una estricta mandato que no recibiera, pues no fuera a visitar, no recibiera pan, y tenía que él obedecer al pie de la letra, ¿verdad? Y para mí fue algo muy tentador, ¿verdad? Porque como humanamente hablando estamos otra vez, ¿verdad?
hasta cierto punto pudo haber sido como una tentación de parte del enemigo, un soborno. Un soborno. Porque había él hecho algo bueno y el rey pues le quería pagar ese favor. Imagínese ir ante un rey, darle esta profecía tan grande, esta advertencia, y el rey quería tratarlo de lo mejor, pero él no aceptó. ¿Por qué? Porque él prefería obedecer a Dios. Y Exactamente. entonces el tema es el precio de la obediencia. ¿Estamos dispuestos a rechazar grandezas humanas por obedecer a Dios? Reconocimiento. Porque hasta cuando él iba a regresar a su camino, hasta eso le indicó el Señor. Le indicó por dónde tenía que llegar y cómo tenía que regresar. Y parece ser que la Escritura dice aquí en Primera de Reyes que dice no vas a regresar por donde entraste, ¿verdad? Exacto. Sino te tienes que ir por otro camino, pero también ahí en el camino es atrapado, ¿verdad? Por otro modo. Ese es el siguiente punto. Por eso viene y sorprendente, no se deja chantajear, se va por otro camino, y cuando va en el camino, dice que uno de los que estaba presente, que era hijo de un profeta, llega a su casa y le dice: papá, lo que te perdiste. ¿Qué pasó? Vino un profeta de Judá y profetizó esto otro, sí. Y se cumplió, y fíjate que pasó esto. Y entonces el profeta viejo, ahí entra el profeta viejo, que qué tremendo este profeta viejo. El profeta ya mayor de edad, sí. Viejo, mayor de edad, ya no iba ni siquiera a los cultos. Qué tremendo, se estaba celebrando un momento de fiesta y ese profeta en casa, con mucha gente, ya no está de acuerdo con el servicio, ya no está de acuerdo de la manera como se llevan las cosas, mejor me quedo en casa y aquí yo solo. Y era profeta. Entonces, ¿cuánta gente, mi amor, que yo conozco que sirvió al Señor, era entregado, pero que ahora no está yendo a ninguna iglesia? Y el joven, por ser, yo creo, ya casi por respeto, lo obedeció, ¿verdad? Y hasta cierto punto este hombre lo engañó, ¿verdad? Con un soborno ahí, diciéndole exactamente lo que Dios le había mandado que no hiciera, hizo exactamente eso. Sí, bueno, el profeta viejo o mayor le dice: ¿por dónde se fue este varón? Y entonces va tras este profeta joven y lo encuentra sentado. Escúcheme, aquí está otra de las pruebas. Cuando comencemos a hacer algo, cuando Dios nos pida hacer algo, hagámoslo pronto. Amén. No nos tardemos tanto. Yo vuelvo a la carga. He visto personas que van 2 semanas bien a la iglesia y ya la tercera ya no van. O sirven al Señor un rato y después dicen: voy a descansar un rato. En ese descanso te van a alcanzar otra vez. ¿Sabes cuál es la recompensa de la persona que le sirve a Dios y que hace bien las cosas? ¿Sabe usted cuál es? Más trabajo. Más responsabilidad. Más responsabilidad. Y entonces aquel joven se sentó, debió irse. Si no había comido, si no tenía nada que comer, se sintió y se sentó, y ahí lo alcanzó el profeta y le dijo: ¿tú eres el profeta que llegó de Judá? Sí, yo soy. Ven a comer conmigo. No puedo porque Dios me ha dicho. Ahí vemos el mandamiento. Ahí vemos, estamos dispuestos a obedecer. Repitió lo que Dios le había dicho, y entonces el profeta viejo o mayor le dijo: no, está bien. Lo único que a mí se me apareció un ángel. Y un ángel me dijo que te hiciera regresar. Dijo un ángel. Si es un ángel está bien. Escúcheme lo que le voy a decir. El apóstol Pablo dejó escrito: si ustedes reciben una carta como si fuera nuestra, o una predicación, o un ángel descendiera del cielo y les dijere algo contrario a lo que le hemos enseñado, no lo crean. Y exactamente por eso el apóstol Pablo decía: ya no vivo yo, Cristo vive en mí, porque a los Gálatas los estaban engañando. Y a este joven también lo engañaron. Sí, porque dice la Escritura exactamente que era un engaño. Era un engaño. Y ahí
cayó. Entonces, por eso le quiero decir, hermano, que me estás escuchando, estamos dispuestos nosotros a decirle a Dios, Señor, yo quiero morir a mis deseos, yo quiero morir a mí mismo, yo quiero que tus deseos lleguen a ser mis deseos, Señor. Pon eso en mi corazón, porque yo sé que si comienzo a hacer la obra, mi yo se va a interponer. De pronto mi necesidad se va a imponer, y ahí es donde nosotros, lamentablemente, fracasamos. Exactamente. Y este martes, que estamos teniendo este discipulado, nosotros quisiéramos decirte cómo se comienza a morir a uno mismo. Número uno, debemos de pedir al Señor. El apóstol Pablo rindió su vida. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y las cosas que ahora vivo, las vivo para el Hijo de Dios. Entonces, nosotros tenemos que tener disposición para entregar nuestras vidas al Señor. Nadie la va a entregar si tú no la entregas. Nadie te puede obligar a ti, y aunque tengas muchas ganas de servir a Dios, si no entregas tu vida, si no cae esa semilla a tierra y muere, no puede llevar fruto. Exacto. Amén. Sí, es difícil, no estamos diciendo que algo fácil, ¿verdad? No. El entrar a las filas del Evangelio no es nada fácil, ¿verdad? Pero hay una recompensa muy, muy linda al final. Yo creo que la mayoría del cristiano hoy en día necesita más que nunca pedir la guianza del Espíritu Santo, sí. Porque hoy más que nunca hay mucho cristiano que por X razón se ha alejado, por X excusa, no ha habido esa conexión, no ha habido esas vivencias, esas experiencias con el Espíritu Santo. Yo creo que es una de las claves para uno permanecer en obediencia, para uno tener ese diario sacrificio, obedecer, ese anhelo que debe de haber en el cristiano. Cuando ya se pierde esa conexión, yo pienso que poco a poquito empezamos a menguar en otras cosas, a no asistir a la iglesia, a tomarnos descansos que no deberíamos, como lo hizo el profeta, y descansar en los tiempos donde no deberíamos. Exacto. Y eso son etapas de pruebas, de tentaciones. ¿Hasta cuándo nosotros debemos rendir nuestra vida, mi amor? Hasta el final. Hasta el final. Hasta que ya, ¿verdad? Ya sea que nos vamos con el Señor por medio del rapto, por medio de la muerte natural, pero yo creo que es un rendimiento continuo. Por eso el apóstol Pablo lo entendemos que decía, yo cada día muero. Yo no entendía ese versículo. ¿Cómo que cada día muero? Porque si ayer entregaste tu vida y tuviste éxito obedeciendo a Dios, mañana hay que volverlo a hacer. Pasado mañana hay que volverlo a hacer. Y es un constante rendimiento. Exactamente. Como usted lo dijo. Pues este es el consejo que queríamos traerte, y esperamos que de alguna manera te haga reflexionar, pensar que es necesario, ¿no?, que nosotros nos rindamos y demos nuestra vida en los brazos del Señor. Eso le dijo el Señor a Abraham. Abraham, entrégame a tu hijo, al que más amas, porque le pudo haber entregado al otro hijo, y lo hizo. Y cuando lo estaba entregando, el Señor le dijo, ya tengo un sustituto. Cuando nosotros entregamos nuestra vida en los brazos del Señor y nos rendimos, el Señor nos va a dar fuerza. Exactamente. Y nos va a dar un gozo que es el gozo de nuestra salvación. Nos va a dar una paz que sobrepasa todo entendimiento, y vamos a gozar en realidad el Evangelio que el Señor nos ha dado. Termino con esto y oramos. Dijo el apóstol Pedro, los problemas y los tiempos malos que estamos viviendo no se comparan con la gloria venidera. Muy bonito, me gusta mucho ese versículo. Exactamente. Vamos a orar en este momento y nos gustaría que te unieras a nosotros. Si en esta tarde tú tienes alguna necesidad, puedes comentarla ahí. Si no, pues únete en este instante con nosotros. Si tú por alguna razón has dicho así, para mí, hermana, yo me alejé porque tal vez ha sido un sacrificio muy grande el obedecer. Ha sido alguna prueba muy grande tenido y me alejé. Nunca es tarde. Mientras hay vida, hay esperanza. ¿Por qué no oramos? Sí, hoy es el día de salvación. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, oramos por cada uno de los que están viendo este programa, Señor.
oramos y te suplicamos que traigas una bendición sobre sus vidas y que, Padre eterno, si el día de ayer el enemigo de alguna manera se había levantado y había vencido, Señor, al hermano, a la hermana, Señor, Padre, hoy levántate tú, levántate con tu Santo Espíritu, Señor, y que sea fortalecido. Y ahí donde el enemigo quiso destruir a tu hijo, Señor, que tú le ayudes a destruir toda obra diabólica, Señor. Oramos por fuerza espiritual, oramos, Señor, por vigor espiritual, oramos, Señor, creyendo, Señor, que tú restauras y fortaleces al hermano, a la hermana, a la persona que está decaída, Señor. Ayúdanos a obedecerte, te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga y les guarde. Esperamos que para el próximo martes nos sintonicen. Amén. Dios les bendiga.